habían avisado que venía. Sí. Bueno, conocía, otros no. Soy el padre Eduardo López Ramírez. Acabo de llegar el día de hoy a vivir aquí entre esta familia. Y pues hoy los voy a acompañar, ¿verdad? Hoy los voy a acompañar. Quisiera que rápidamente así nos presentáramos, muy brevemente, para no robarle mucho tiempo a nuestro tema, que es importante también. Entonces, si quieren, comenzamos aquí y vamos pasando. Yo me llamo Laura. Silvia Jiménez. Silvia. Yo Mariana Actividad Castañeda y estoy de ministro de aquí de Cristo Rey. Ah, perfecto. También si tienen otro ministerio pueden decir, ¿no? Catequista. Yo soy ministro. Ministro, perfecto. Acá. Gisela Vázquez, ya nos trabajas sentado, ¿sabe? Soy de aquí de la capilla de Primera Victoria de Sion Bosques, que pertenece aquí a Cristo Rey. Ah, perfecto, muchas gracias. Ah, y también es ministro. Ah, pero no le robe mérito. Madre. Ok, no, sí. Perfecto. Ok, acá atrás. Yo soy Rubí Medina y soy de la iglesia y también de Rosario de la Llana de Amor. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo soy Miguel Garduño, vengo de Cerrado de Operaciones de Hornos y tenemos un ministro. Perfecto. Clara López, también soy ministro. Ok, mucho gusto. Clara. Ok, perfecto. Ahí atrás ya nos conocemos, pero nos volvemos a presentar. Es el que me ha ayudado a subir mis cosas. Él sí merece gran mérito. Sí, no es mucho. Muchas gracias. José Manuel Bravo, de Prematrimoniales. Perfecto, muchas gracias. Concepción Marmarejo, vengo de Categoría San Martín de Porres. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Edith Guevara, soy ministra de San Francisco y doy las actividades de Ok, muchas gracias. María del Carmen Juárez, ministra. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ana María Romero, de aquí de Cristo Rey, de Escuela de Pastoral. Perfecto, ahí nuestro camarógrafo. Ah, perfecto, muchas gracias. Supongo que nos están siguiendo también desde las redes, ¿verdad? Entonces, pues ahí les mandamos un saludo. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Aquí no sé si se vaya a viciar el micrófono. Lo que pasa es que yo tengo un tono de voz muy fuerte, ¿no? Entonces a lo mejor ahí veremos. Adelante. Van llegando, ahorita nos representamos, ¿verdad? Y me comentaba un poquito el padre Vic que ya habían comenzado propiamente el tema como tal del libro del Éxodo y todo lo que es el Pentateuco, ¿no? Que hace 8 días lo habían como desarrollado un poquito. De hecho me dijo que había dejado una tarea, ¿verdad? No sé si la hicieron. Si no, pues no le decimos nada a nadie. Entonces quisiera así que 3 o 4 personas me puedan, así libremente, ¿verdad?
qué es lo que entendieron o qué es lo que redactaron, ¿verdad? Entiendo que esa era la tarea, ¿no? Como redactar un poquito qué se entendía, para ya después pasar propiamente al desarrollo del tema. ¿Quién me ayuda? No se ventanen. Nos dejó ver que leyéramos del Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Todo el libro? No, las introducciones. Ok. Bueno, yo le digo más o menos lo que yo ¿Se lo leo todo o nada más un pedacito? No, si quieres, así con tus palabras, o sea, lo que recuerdas, si te quieres ir guiando un poquito del texto. Bueno, que del Éxodo surgió de 1240 y fue la liberación de los esclavos y la elección del pueblo de Israel. Y luego Levíticos, que es... Levítico. Levítico. Ajá, Levítico. Bueno, que es el centro de los 5 libros que conforman la ley del corazón del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y Deuteronomio significa segunda ley y fue llamada así por estar situada en la Biblia después del conjunto de leyes que integran los libros de Levítico y los números. Uh-huh. ¿Y cuál me falta? Números. Los números, este libro llamado de los números porque empieza y termina con un censo de los israelitas. Perfecto, muy bien, una síntesis muy clara, muchas gracias. Recuérdame su nombre. Natividad. Nati, muy bien, Nati. Una persona más, a ver quién guste. A ver aquí. Así sentadita si quiere. Introducción al Éxodo. Los relatos del Éxodo se mueven entre dos puntos geográficos, Egipto y el Sinaí. Ahí se desarrollaron los acontecimientos que hicieron de Israel el pueblo de Dios. La salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la alianza del Sinaí. El recuerdo de estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel. El Éxodo nos narra la gesta del Señor que oyó el clamor de los israelitas, esclavizados en Egipto, y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad. El libro de Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. Este libro es dirigido a los levitas, ya que este libro se encarga de escribir las leyes sacerdotales que constituyeron un manual de ceremonias religiosas. Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. Las tribus que descendían de él tenían la función sacerdotal y la ley de Moisés. Es el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la oración y el servicio. Enfocaban los preceptos y estatutos establecidos por Dios para los sacerdotes levitas. El libro de Números destaca el contenido del cuarto libro del Antiguo Testamento. Se llaman los números porque empieza por las cifras de un censo del pueblo hebreo. La historia es vista desde la perspectiva religiosa. Su intención es mostrar la solícita providencia de Dios en favor de su pueblo, a pesar de las continuas murmuraciones y rebeldías del mismo. Introducción al libro de Deuteronomio. Significa segunda ley, diferenciándose de la primera ley de Moisés en el monte Sinaí. Se le atribuye tradicionalmente a Moisés y se cree que fue escrito alrededor del año 1400 a.C. El libro relata lo ocurrido desde la entrega de las tablas de la ley
hasta la llegada a los llanos de Moabad y les recuerda el pasado y les hace notar que si no son fieles a Dios serán un pueblo ingrato e inmerecedores del amor de Dios. Muy bien, muchas gracias. Ok, ya han hecho una gran síntesis, entonces vamos avanzando un poquito. Tenemos como tal el primer libro, el Éxodo, su nombre como hecho central quiere decir salida. ¿Salida de qué? De la esclavitud. ¿Sí recuerdan cómo es que fueron hechos esclavos los israelitas? ¿O no? ¿Cómo? Por la comunidad del pueblo. De Egipto, pero ¿cómo llegaron a Egipto? Por la esclavitud de José. Recordemos que José es vendido como esclavo, ¿verdad? Por sus hermanos. Después José, por su gran ciencia, por supuesto inspirada por Dios, llega al agrado del faraón. José le revela al faraón qué quieren decir sus sueños, ¿no? Acuérdense cuando el faraón sueña las vacas gordas, que después después las vacas flacas se comen a las gordas y siguen igual de flacas, ¿no? Y José le vaticina, vendrán años buenos, después vendrán años malos, ponen los graneros lo necesario para que el pueblo viva. Y al final José es el segundo al mando, llega a ser el segundo al mando en Egipto, ¿no? Después cuando José ve a sus hermanos, toda la historia, ¿verdad? Entonces así es como el pueblo de Israel entra a Egipto, pero después narra la escritura, viene un faraón que no conoce la historia de José y entonces el pueblo egipcio recae sobre Israel en la esclavitud. La esclavitud como tal tiene una vertiente que mira hacia el torno del pecado, ¿no? Como es que el pueblo está sometido y busca en la libertad. Y curiosamente, como ustedes han dicho ahorita en la síntesis, ¿verdad? El pueblo de Israel constantemente, a pesar de ver las maravillas de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante, va a murmurar, va a querer volver a lo pasado, ¿no? Recuerden cuando van caminando en el desierto que dicen, ojalá tuviéramos carne, ¿verdad? Y Dios les manda las codornices, ¿no? Tenemos sed, ¿no? Pues ahí va el agua que emana de la roca. No, pues es que en Egipto al menos teníamos cebollas, ¿verdad? Para comer y como para darles 2 cachetadas, ¿verdad? Ya, ¿no? No estás viendo cómo es que Dios te está dando todo y quieres más. Y esto en el fondo también nos ubica en la realidad del hombre. El hombre es así. Normalmente somos así. Tenemos una cosa y queremos otra, ¿no? Hablamos un poquito de la modernidad, ¿no? Tenemos un teléfono, pero ya salió el más nuevo, ¿verdad? Entonces, pues está mejor, ¿no? Y luego, no, pero es que este otro tiene otra carátula, ¿verdad? Entonces, es más o menos como va narrando el libro del Éxodo la salida. Entonces, el hecho central como tal es que el pueblo sale libre en la noche de Pascua. Y hablamos entonces del centro que es la plaga. ¿Cuántas plagas? ¿Castigo de Dios? Ajá, necedad del faraón, ¿verdad? Porque aquí podríamos decir, no, pues sí, Dios es muy malo, ¿no? Con que los que son sus cuates, pues sí, pero con los que no, que caiga toda la... Y no es así. ¿Qué entendemos entonces como primer punto en el libro del Éxodo? La necedad lleva a la ruina. Ustedes recuerden que Moisés primero va donde el faraón y de buena manera le pide que libere al pueblo. Y esta historia termina en un final desgarrador, que es la muerte de los primogénitos, entre ellos el hijo del faraón. Gloria de su reino. Ustedes han de recordar que para el pueblo egipcio y lo mismo para el pueblo de Israel, los primogénitos son sumamente importantes porque son los que van a transmitir el linaje. Al perderse el primogénito, pues se perderá también la estirpe y el linaje. Esto es una total y completa desgracia.
Y la Pascua entonces para el pueblo de Israel, el paso por el Mar Rojo, va a entenderse como la prefiguración del bautismo cristiano. Cuando nosotros bendecimos el agua bautismal, decimos: tú que hiciste pasar a Israel por el Mar Rojo, haz que por esta agua tus hijos renazcan a la vida. De la muerte a la vida. La noche del Éxodo entonces es la noche bautismal. Ustedes han de recordar, los que la hayan podido vivir, yo creo que todos la han podido vivir, la noche de la vigilia pascual, como es que la primera parte de la vigilia pascual nos narra esto, para recordar que la Pascua antigua prefigura a los nuevos cristianos por el agua y el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Finalmente, tenemos la cuestión de la alianza de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿Grabados en qué? En piedra. También en la piedra del Sinaí entendemos cómo es que la ley tiene que ser lo más certera posible. Padre, ¿por qué no fue en un papiro, verdad? Es más fácil. Que Moisés hubiera llevado su buen, lo va a poner así, ¿verdad? Su buen cuaderno. ¿Para qué en la roca, verdad? Para que los israelitas se entiendan que no importa la dureza, la ley se puede grabar. Entendiéndolo después, por supuesto, engraben la ley en su corazón. Lo vamos a ver más adelante. No importa que el corazón sea de piedra. En ese mismo corazón se ha de grabar la ley del Señor. Si algo no queda claro, si algo se está confundiendo, deténganme, porque a veces tiendo a hablar mucho y se me entiende poquito, ¿verdad? Entonces vamos hacia adelante. En el libro del Levítico se describe como tal la santidad del culto que tienen que ejercer los sacerdotes. Y entonces el libro del Levítico va a dar normas, reglas, situaciones y cosas en las cuales los sacerdotes van a tener que ejercer su ministerio. El libro de Levítico es muy interesante porque dice hasta de qué material tiene que ser el mantel. Aquí los que ejercen la alta liturgia, ¿verdad? Romana, tendrían muchos elementos interesantes y contraponerlos con la liturgia que celebramos hoy. ¿Qué de la liturgia antigua y mosaica la iglesia ha traspolado a la liturgia actual? Porque entendemos que somos nacidos de un pueblo judío, ¿no? Que nuestros mismos ritos, es más, la misma materia de la Eucaristía, el pan y el vino, son judíos. Son los elementos de la cena judía, ¿no? Y entonces ahí dirá, y los sacerdotes se tienen que purificar, y los sacerdotes tienen que llevar las normas, ¿verdad? Y la banda, y el ornamento, y bla, 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 y cómo se tiene que consagrar el altar, ¿verdad? Y cómo se tiene que ofrecer el sacrificio, y todas estas cosas. En el fondo no es mera palabrería. Es el sentido litúrgico de una celebración sagrada que nos une con Dios. Y que después, por supuesto, nosotros vamos a ejercer en nuestro ministerio cristiano. A ver quiénes son ministros. ¿Ok? ¿Es lo mismo poner vino de consagrar que pulque? ¿Por qué? Si está más bueno. Aguamiel, tequila, mezcal, whisky. ¿Y qué pasaría si yo le pongo whisky al cáliz? Bueno, va a acabar más jalada la cosa, pero ¿qué pasaría? ¿Se consagra? ¿Por qué? Porque utilizó Jesús en su cena el vino, este es el vino que se da. Bueno, pues adivinen qué, que no se consagra, ¿verdad? Sí, efectivamente, no habría consagración, la misa sería totalmente inválida. ¿Por qué?
porque no es materia apta para el sacramento, ¿verdad? Entonces, si el vino no es vino, no hay presencia eucarística. Y si el pan está rancio, por ejemplo, pues no hay presencia eucarística, aunque se hagan las palabras de la consagración y se impongan las manos. No hay misa. Mejor omitirlo y hacer la celebración de la palabra, porque sería una simulación. Entendemos un poquito, bueno, pero no hay que desviarnos. A veces también tiendo mucho a desviarme. Porque sí, o sea, entendemos que algunos otros ejemplifican la Santa Cena. Ellos le llaman así, Santa Cena. No, pero no sé, por ejemplo, los de Pare de Sufrir, ¿no? Pero por supuesto no hay consagración, no hay gracia. Bueno, entonces volvamos al libro de Levítico. El Levítico tiene como centro describir la santidad del culto, cómo es que los sacerdotes deben ejercitar su ministerio, cómo es que no cualquiera puede ser sacerdote, eso también es real, sino que había una estirpe sacerdotal de la tribu de Leví, porque Leví fue el primero, ¿verdad? Y después de ahí vienen todos los demás de la estirpe de los levitas. Y por supuesto las normas rituales, las leyes y todo lo que se tiene que llevar en torno al culto. Vamos al tercero. En los números, ya lo han dicho muy bien aquí en sus tareas, ¿verdad? Los censos, habla de cómo es que está el pueblo, cómo es que está constituido, cómo es que están las tribus. ¿Cuántas tribus son? 12 tribus. Y cómo es que están distribuidas, y cómo es que están ejercitándose, y cómo es que van creciendo. Entonces el tema central va a ser la experiencia del desierto vivida por las tribus hebreas que han salido de Egipto. Y aquí es donde nos topamos con la negación del pueblo. Van por el desierto y comienza la rebeldía. ¿Queremos esto? Queremos lo otro, queremos tal, queremos cual. Ya habíamos tenido un ejemplo de rebeldía, ¿se acuerdan en el libro del Éxodo? ¿Cuál es el primero? El becerro de oro, ¿no? Mientras Moisés sube a recibir la ley, el pueblo está adorando a un becerro de oro. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Cuál es la tónica del pueblo de Israel? El pueblo de Israel es necio, es terco. Vamos a escuchar en el Salmo, ¿verdad? De no endurezcan su corazón, como en Madián, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres pusieron a prueba al Señor y dudaron de Él, aunque habían visto sus obras. El pueblo es necio, ve las obras del Señor y no entiende. Pero eso no nada más es de los israelitas antiguos. Eso es de los cristianos, de los de Cristo Rey, no. Esos son santos en vida, ¿eh? Los de otras parroquias, ¿eh? No, pues todos, ¿verdad? Todos. ¿Qué pasa? En ocasiones nuestro barro sale a relucir y Dios lo conoce, ¿verdad? Propiamente más adelante, por supuesto, en los temas de la Sagrada Escritura, ya cuando hablen del tema de la redención, profundizarán, o hablemos, quién sabe, profundizarán más sobre cómo es que Dios tiene mucha paciencia, ¿no? Y hablamos no de castigo, sino de consecuencia. En estos moscos, ni los fariseos se le aventaban tanto al Señor como estos que se van a los ojos. En el libro de los Números entendemos entonces cómo es que el ser del hombre está puesto sí con el corazón a Dios, pero a veces lucha, ¿verdad? Y en el desierto vamos a hablar un poquito y a profundizar la figura del desierto. En el desierto no hay nada. ¿Cómo se imaginan el desierto? ¿Alguno de ustedes ha ido al desierto alguna vez? No al de los leones, ¿verdad? Al desierto. Pero ¿cómo lo ponen en las películas o en los libros? Árido, calor en el día,
frío en la noche. De hecho, narran que en la noche podría haber hipotermias, ¿no? Si alguien no se cubre o no está resguardado en el desierto, podría morir de hipotermia en la noche. Por supuesto, la inanición, no hay comida, ¿verdad? No hay agua. En las caricaturas tienden mucho a hacer la cuestión de los espejismos, ¿verdad? Más bien esto sería como la cuestión de la inanición, ¿no? No ha bebido, no ha comido, ya el cerebro está totalmente deshidratado, ¿no? Entonces ahí empieza toda la cuestión de la alucinación, médicamente hablando. El desierto. ¿Por qué en el desierto es donde habla Dios? Porque en el desierto, en la nada, en el reconocimiento total de tu fragilidad y de tu miseria, es donde sí puedes reconocer a Él, ¿no? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Aunque está estira, floja, ¿verdad? Y así es como su tónica, siempre reconoce después que el Señor sí, ¿verdad? Que estaba con ellos. Por eso Jesús se fue al desierto. Exactamente, ¿verdad? Para librarse de todo. Y nosotros, por supuesto, hablando en el ámbito cristiano, pues tendremos nuestros propios desiertos, ¿verdad? Un desierto maravilloso y fenomenal será el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Ese es el tiempo del desierto, en el que nos privamos del alimento, en el que nos privamos de la comodidad, de los placeres del mundo, etcétera, para poder oír la voz de Dios. Y finalmente en el libro del Deuteronomio, como introducción, pues lo han dicho muy bien, tenemos la segunda ley. O sea que Dios se retractó, Padre, y no, como que esta no, vamos a hacer otra, ¿verdad? Otra más fregona, ¿eh? O sea que sí. No. Sería el recordarle lo que ya ha dicho y darles las pautas para que la puedan seguir. Y entonces Dios insiste en algo fundamental: que el pueblo esté unido y que tenga fe. Ese es el más que Dios da a la ley, ¿verdad? Estén unidos, tengan fe. Y aquí entendemos entonces, estructuralmente hablando, cómo es que no podemos ir solos. Si vemos, ¿verdad? El ser humano es un ser puramente social. Necesitamos de los demás. Y ustedes véanlo, ¿verdad? Cuando uno está solo en casa, como que uno así psicológicamente dice, ay, le voy a hablar a mi comadre, ¿verdad? Sí, nuestro ser está trabajando, ¿verdad? Y necesitamos estar con alguien más. Y cuando estamos en grupo, ¿verdad? Nos sentimos amados, nos sentimos escuchados. También a veces entra nuestro sentido de soberbia, eso es muy humano, ¿verdad? Y también queremos presumir, y yo he hecho, ¿verdad? Yo he trabajado. Pero es este sentido social del ser humano. El ser humano no puede subsistir sin el contacto social. No sé si ustedes han escuchado, y si no, ahorita lo discernimos un poquito. En alguna ocasión, unos hombres, queriendo llegar al lenguaje primero del hombre, hicieron un experimento muy cruel, por cierto, pero que nos da la razón en el ser del hombre, ¿no? En un niño recién nacido, porque obviamente entendemos que el lenguaje lo recibimos de los padres, ¿no? Cuando nos dicen, ay, qué bonito bebé, y nos cantan y todo eso, por supuesto nuestro cerebro lo está recibiendo para que después lo podamos hablar, ¿verdad? Así es como se transmite el lenguaje. Entonces, ¿qué dicen estos doctores del lenguaje? Pues vamos a privar a un recién nacido del lenguaje. Lo vamos a tener, por supuesto, con todas sus necesidades básicas cubiertas, que es alimento, calor, pañalitos, ¿verdad? Todo, pero nadie le puede hablar. Y no va a tener ninguna muestra de amor, ni de cariño, ni una caricia, nada. Y así vamos a dar con el lenguaje primero. La criatura se murió a los pocos días. Lo volvieron a hacer y se volvió a morir. Otra criatura. Lo necesitamos desde el vientre.
Y esto entonces nos recuerda que, como en el libro del Deuteronomio, que Dios insiste, estén unidos, porque si se separan, no van a subsistir. Y Jesús después lo va a decir de otra forma: yo soy la vid, ustedes son sarmientos. Si permanecen en mí, van a tener vida. Si no, pues están fritos. ¿Hasta aquí vamos claro en las introducciones? ¿Claro como el agua del río de los Remedios? ¿O más? Muy bien. Primer personaje: Moisés. Moisés. ¿Quién es Moisés? El libertador. El libertador, el que lleva al pueblo. ¿Ustedes recuerdan en el pasaje donde Jesús está dialogando con unos personajes? En el pasaje de la transfiguración. ¿Con quién dialoga? Con Moisés y con Elías. Padre, ¿por qué dialoga con Moisés? ¿Por qué no dialoga con Josué? ¿O por qué no dialoga con Yetro, el sacerdote de Madián? ¿Por qué con Moisés? Porque Moisés se convierte en la prefiguración del Señor. Israel está esclavo, ya dijimos, pasa como 400 años oprimido, lo someten, etc. Pero la liberación de Moisés lo hace entender, obviamente al pueblo de Israel, cómo es que Dios guía a su pueblo. ¿Qué quiere decir Moisés? ¿Qué significa su nombre? ¿Saben? Salvado de las aguas, ¿verdad? Y volvemos a la figura del agua. Ya la hablábamos hace un momento, ¿verdad? El pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, es figura del bautismo. Y volvemos a la fórmula litúrgica de la bendición del agua. ¿Cómo dice la fórmula litúrgica de la bendición del agua? Si esto no es muy claro, después cuando asistan a un bautismo, ¿verdad? O si les toca asistir en un bautismo, yo estoy seguro que después van a decir: wow, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo dice la fórmula del bautismo? Señor, el agua la has dado para vida, pero también puede causar gran destrucción y muerte. En el caso de Moisés, pues por supuesto, puede causarle la muerte. Si lo libran de la muerte de los primogénitos de Israel, lo pueden ahogar también en el río. Y vean cómo entre Jesús y Moisés hay un paralelismo. ¿Recuerdan cuando la matanza de los santos inocentes con Herodes? Que se asemeja a la matanza de los primogénitos con Moisés. Moisés es salvado en el agua, Jesús es salvado en la carne. Por supuesto, la Virgen María lo lleva muy cubierto y lo salva, ¿verdad? Hay películas que no son bíblicas, ¿verdad? Pero están bien bonitas, ¿verdad? Cómo es que la Virgen lleva al niño, ¿verdad? Y se le convierte en flores y que luego no lo ven, ¿verdad? Padre, ¿eso sí pasó? No está escrito en la Escritura, así es que no sabemos ni cómo pasó, ¿verdad? Pero de que lo sacaron, eso es un hecho, ¿verdad? Pero entre Moisés y Jesús hay una gran semejanza. Salvados los dos de la muerte, con una misión muy particular. Moisés libera a un pueblo por el agua, Jesús liberará a otro pueblo con fuego y con Espíritu Santo, con una figura también material, que es el agua, en el bautismo. ¿Ya vieron cómo son tan semejantes? Por él mismo, él es el Salvador. Jesús, por la acción trinitaria, por supuesto, ¿no? Jesús no obra solo, ¿no? Sabemos que obra por el Padre en el Espíritu Santo y que la redención es una obra de la Santísima Trinidad. No podemos dividir. Ya después lo estudiaremos. O lo estudiarán. Entonces, sí, no, ya me estoy comiendo el pastel, ¿verdad? Y ni es mío. Entonces, Dios dice: he visto la opresión de mi pueblo, así lo dice en Éxodo 3, del 7 al 8. Yo he visto la opresión de mi pueblo, he oído su clamor, conozco su angustia y lo voy a liberar
del poder de los egipcios. Pues no que lo liberó Moisés, padre, ¿no? Sí, pero el que actúa siempre es Dios. Qué curioso es que Dios dice, yo lo voy a liberar. Y entonces aquí también podemos hablar de cómo es que nosotros, como bien decían ustedes hace un momento que se presentaban, somos instrumento de Dios. Dios actúa a través de nosotros, de todos, no nada más de los padrecitos, ¿verdad? Dios actúa, nosotros somos instrumentos de su gracia. Y la finalidad entonces de que el pueblo sea libre es que le den culto a Dios y en el fondo ¿qué? Que se acerquen a Él. ¿Dios necesita el culto? Dios necesita las veladoras, los inciensos, ¿verdad? Las ofrendas. ¿No? ¿No es así como que le aventemos a ver qué agarra? Pues no. Hasta nuestro último aliento es suyo. ¿Qué nos deja, no? Si Dios liberó al pueblo para que le rindan culto, no es porque Dios quiera estar así en el trono, ¿verdad? Así que me estén... No. Es para que el pueblo se nutra de Él. Para darle más de lo que puede recibir. Y les da un nombre. Yo soy el que soy. El tetragrama de Yahvé, o las 4 letras, es un nombre sagrado. En hebreo solo se escriben las consonantes. Entendemos entonces que solo se escribe la Y, la H, la W y la H. ¿Por qué? Porque en el alfabeto hebreo no se ponen las vocales. Padre, ¿entonces es Yahvé o es Jehová? Pues ni uno ni otro. Porque no hay vocales. Entendemos que la pronunciación es Yahweh, ¿no? Y de ahí viene que se hace la transliteración a Yahvé. Pero como tal, Yahvé o Jehová, o sea, no había vocales. Nosotros ponemos el Yahvé porque es como lo escuchamos, ¿verdad? Pero no hay como tal algo. Vamos adelante. La liberación del pueblo entonces, ya lo vimos, prefigura la liberación de los cristianos. El pueblo es liberado por Dios y será un acontecimiento que va a renovarse todos los años, en la Pascua, ¿verdad? Y ustedes recuerden que el pueblo de Israel va a recibir unas normas de cómo celebrar la Pascua, ¿verdad? Maten un cabrito de tantos años, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Y después lo van a hacer cada año como memorial. El paso de la vida. ¿Qué pasa después con Moisés? Moisés camina con el pueblo, por supuesto, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Esta historia a mí no me gusta, ¿eh? Porque la ve de lejos. Dios se la muestra, ¿verdad? Pero no logra gozar de ella. ¿Qué pasó con Moisés? Se fue al infierno, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no logró gozar de la...? No. Dios le dio la tierra prometida al final y lo entendemos, volvemos al pasaje de la transfiguración. Moisés está glorioso. Padre, ¿entonces llegó a la tierra prometida? Pues sí. Pero no a la tierra prometida de aquí. Llegó a la buena tierra prometida, que fue allá, a la definitiva. ¿Y por qué no lo dejó Dios probar aquí tantito, verdad? Pues porque Él así es, ¿no? Algunos sí, algunos no. La Sagrada Escritura nos muestra, y técnicamente así lo dice el texto, ¿verdad?, que cuando Él no llega a la tierra prometida, sí se ve que fue Dios el que los guió a través de su mano, ¿no? Moisés fue instrumento de Dios y fue dócil a la voluntad de Dios. Además, Moisés tenía muchas complicaciones, no sé si ustedes lo sepan. Estos mosquitos están bravos. Moisés era tartamudo. ¿Sí sabían? Entonces, esa era su principal limitación. ¿Cómo voy a ir donde el faraón? ¿Verdad?
Tú haz lo que yo te diga. Y después, por supuesto, pues tendrá su traductor, ¿verdad? Su hermano, Aarón. Moisés habla, Aarón dice, algo así como un personaje, ¿verdad? Que dice lo que el presidente quiso decir fue, ¿verdad? Y Dios va guiando a su pueblo a través de Moisés. Y después, por supuesto, de la muerte de Moisés, el pueblo no se queda descabezado. ¿Quién viene? Josué. Y viene la conquista del pueblo cananeo. Y después de esta gloriosa conquista, el pueblo es dividido en las 12 tribus de Israel. Es decir, a cada quien le dieron su terrenito. La entrada entonces a la tierra de la promesa, y la promesa hecha por supuesto a los patriarcas, le revela otra cuestión. Dios es fiel. Dios sí cumple. Dios nos echa para atrás. La tierra es conquista del pueblo, sí, pero es don de Dios. Dios quiso que ellos ganaran y Dios quiso que ellos tuvieran esa tierra prometida. Vamos entonces avanzando en esta historia. Después de la muerte de Josué va a venir el periodo de los jueces. Dios va a actuar a través de ellos. Los jueces eran personajes que Dios suscitaba para salvar al pueblo. Los acontecimientos de esta época se narran en el libro de Josué, de los jueces y de Samuel. Entonces el pueblo oprimido va a volver a recibir la compasión de Dios. Ven, volvemos a lo mismo, ¿no? Dios los ve oprimidos y les manda quien los salve, ¿verdad? Y Dios los ve hambrientos y les manda la comida. Y Dios les ve. Y entonces entre los jueces va a sobresalir una figura muy controversial que va a ser la de Sansón. Quisiera que si leyéramos, si traen su Sagrada Escritura, a ver quién me ayuda. Jueces 13:16. Si me ayudan, por favor. Están bien bravos. ¿Quién la tiene ahí, por favor? Permítenos retenerte y prepararte un cabrito, porque Manoah no sabía que era el ángel de Yahvé, pero él le dijo a Manoah: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida, pero si quieres sacrificar alguna víctima por el fuego, ofrécesela a Yahvé. Entonces, Dios está guiando a su pueblo. ¿Qué se le aparece aquí? Una figura de un ángel. Y vemos que le quiere ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Y le dice: no, si tú quieres, ofrécela por el fuego. Entendemos que el sacrificio pasado por el fuego es un sacrificio ofrecido a Dios, ¿no? Para que la fragancia suba a Dios. Misma figura del incienso, misma figura de las ofrendas que son quemadas, los cabritos, las palomas y todo lo que se ofrecía en el templo de Jerusalén. Muy bien, entonces vamos cerrando ya, y para dejar un tiempecito si ustedes quieren preguntar o quieren también hacer alguna aportación para dejarlo ahí. Los mandamientos nos mueven a encontrarnos con Dios. No son restrictivos, son liberadores. El no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Más que ser una cosa que nos oprime, son una cosa que nos libera. Voy a poner un ejemplo, bueno, varios, a ver si me sale, ¿verdad? No cometas adulterio. El señor que engaña a su esposa, ¿verdad? O la señora que engaña a su esposo, que en su celular pone, como vemos en los memes, ¿verdad? Juan Mecánico, ¿verdad?
y le manda mensaje Juan Mecánico y dices, no, pues te veo en tal lugar, ¿no? Ese hombre no es libre. Pues, no, o sea, yo creo que entre los nervios que debe pasar en que lo descubran, ¿no? Entre lo que se tiene que esconder, entre que tiene que maquillar sus cuentas, ¿verdad? Para que no se dé cuenta la esposa, y más si la esposa es así como del FBI, ¿verdad? Ese fulano no es libre, ¿no? O sea, y no se diga si lo descubren. Su vida se va a hacer un infierno. Al igual la mujer adúltera, ¿no? O sea, si la descubre su esposo, pues, o sea, ¿qué problemas va a acarrear esto? Entonces Dios no nos quiere más que libres. Y no puedo negar que en cada matrimonio hay problemas, porque pues eso, la vida no es color de rosa, ¿verdad? No mates, no robes. ¿Qué consecuencias puede traer un robo? ¿No? Ir a la cárcel, hasta una separación familiar, ¿no? El mismo robo genera pecado en otro. Por supuesto, si a mí me roban mi cartera, pues yo voy a decir, no, pues a lo mejor fue fulano, ¿verdad? No, sí, porque ese vino y a lo mejor ese ni fue, yo ya lo ando difamando, ¿verdad? Y la corriente del pecado crece y crece. Nos atamos, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces nos atamos en la materia? Lo escuchamos el domingo pasado, ¿verdad? En el Evangelio. Insensato, mañana te vas a morir. ¿Para quién va a ser tus bienes? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces volvamos a los mandamientos y pensemos, ¿no? Los mandamientos son liberadores. No son una mera opresión. No es que Dios diga, ay, los quiero todos infelices, vamos así, ¿para qué? No. En la situación del pueblo de la alianza, vemos constantemente los atropellos y las tentaciones. Ya lo hemos hablado, ¿no? El pueblo cae, el pueblo se levanta, el pueblo cae, el pueblo se levanta. Dios conoce su barro y así lo quiere liberar. Entonces, cuando vemos el camino del Éxodo, encontramos cómo es que Dios nos ha amado tanto que nos mueve a abrir la vida a los demás. Las leyes antiguas para nosotros son novedad y son actualización. Y entonces nuestros propios errores y pecados, puestos a la luz de Dios, tendrán un camino diferente. La alianza contenida en el Decálogo no es algo caduco, es algo actual, algo vigente para todos. Hasta aquí nuestro tema de hoy. No sé si ustedes quieran aportar algo, preguntar algo. Vamos a dejar estos minutitos de preguntas, también de aportes, son muy valiosos, por supuesto, experiencias que nos puedan compartir, también cámaras y micrófonos a ustedes. Hay distintas exégesis de por qué Moisés no entra a la tierra prometida, pero sí entendemos ya al final en la exégesis, por supuesto, hecha más adelante en el pasaje de la transfiguración, que la verdadera tierra prometida a la que Moisés entró, pues fue a la gloria celestial, ¿no? O sea, Dios no le concedió pregustar en esta vida de la tierra prometida material, pero sí le concedió gozar de la tierra prometida, ¿no? Sería, o sea, meternos mucho a la Sagrada Escritura, ¿no? Pero también caemos como en una estira floja, ¿no? No fue por esto, no fue por otro, no, o sea, sí, los exégetas dicen, ok, si Dios no le permitió entrar en esta, sí le permitió entrar
en la buena, ¿no? En la que sí. En la eterna. Donde ojalá lleguemos todos, ¿verdad? Esperemos, pues, es lo que queremos. ¿Quién más? Quedó aclarada la duda de hace 8 días del pentagrama. ¿Ya me escuchas? Ah, del nombre. Ajá. De Yahvé. Ajá. Y Sí, Jehová. la vez anterior que si era válido decir Jehová o quitarlo o no tiene mayor importancia. Ya hablando en el tema hermano separado, ¿verdad? Ahí sí hablamos de una realidad contrastante y que sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque esto se presta a la confusión, ¿no? O sea, imagínense que un día yo esté leyendo acá mi Biblia, ¿no? Y Jehová dijo, ¿no? No, pues la gente, ¿qué está pasando, verdad? Ya el padre ya enloqueció, ¿verdad? O sea, aquí sí hablamos de un término de importancia, ¿no? Y sí tenemos que ser como muy claros, ¿no? Como decía, como lo está en el libro, en el recuadro del libro, y como lo explicamos ahorita, ¿no? Que si bien en el hebreo no hay vocales, porque no las hay, ¿no? Jehová, Yahvé. Además también recuerden que el nombre sagrado no se pronuncia, ¿no? El pueblo de Israel pronuncia el Adonai, el Shaddai, que son apelativos de Dios, ¿verdad? El Todopoderoso, el Grande, pero no pronuncia el nombre por respeto, ¿verdad? Pero sí, ya hablando en el término práctico, sí es lo correcto utilizar Yahvé, ¿no? O sea, en el término práctico ya como tal división de hermanos separado, ¿verdad? Sí, Yahvé. Gracias. ¿No más preguntas? No. Aprovechémoslo, démosle la bienvenida, pastelera. Bien, pues para los que llegaron después me vuelvo a presentar. No. Soy el padre Eduardo López Ramírez. Acabo de llegar hoy merito, ¿verdad? A esta comunidad. Me envió el señor arzobispo. Anteriormente ejercí mi ministerio 4 años como formador en el Seminario Conciliar de México. Como de formador del Seminario Conciliar de México. Y ahora pues estaré aquí con ustedes, ¿verdad? Aquí, pues más que acompañándoles, pues recibiendo, ¿verdad? De ustedes seguramente muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco su cálida bienvenida. Ya se presentaron algunos, pero si quieren presentarse los que no se han aún presentado. Los que llegamos tarde. No es evidencia, no. Pero para saber quién, para irlos conociendo. A ver. Lucio Velázquez. ¿Usted ejerce algún ministerio? Sí. ¿Qué hace? Liturgia. Liturgia. Muy bien. ¿Quién más? Acá. Mi nombre es Anastasia Santiago y también estoy en el equipo de liturgia de Cristo Rey. Liturgia, perfecto. ¿Quién más? Ay, a ver, acá primero. María Cecilia Hernández, de Sagrado Corazón de Jesús. Estoy en el equipo de liturgia y ahorita estoy apoyando al padre en la oficina también. Ah, perfecto. Yo soy Elba, pertenezco aquí a Cristo Rey, soy ministra de Eucaristía. Perfecto. Gracias a Dios. ¿Quién nos falta? Acá, ¿verdad? Bueno, yo soy María Esther Escamilla. Trabajé muchos años en la parroquia y sigo, aunque sea de vez en cuando. No, pues eso es lo importante, seguir. Así desde la casa. Que aquí nadie dice ya no hago nada, porque incluso quien está postrado en la cama santifica la iglesia, ¿no? Entonces, aquí a descansar allá, ¿verdad? Aquí hasta quien está orando está engranando a la iglesia, ¿verdad? Muy bien, María Esther, muchas gracias. ¿Quién más falta? Ahí atrás. Soy Andrés Carreño Díaz, vengo de la Rectoría de San Martín de Porres. Y así, empezando con ustedes, voy iniciando y estoy empezando. Ah, perfecto. Bienvenido.
bienvenido, somos dos. Mi nombre es Elena Vega, sus órdenes, y estoy aquí en Liturgia. Perfecto. Ah, pues muchas gracias. Pues, Faltaron muchos. sí, caray, la lluvia. Yo creo que la lluvia a veces nos detiene, ¿no? Pero bueno, ya nos conoceremos poco a poco. Muy bien. Poco a poco, pues les reitero que vengo para servirles, ¿verdad? En lo que pueda yo ayudarles, en lo que pueda yo ahí estar, pues sepan que cuentan con su servidor. Agradezco su calidez, la calidez del Padre Vic, que también me recibe muy amablemente. Nos conocimos en el seminario, el más grande que yo, por supuesto. Él me hacía bullying. Y bueno, pues iremos trabajando aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años me calculan? 35. A ver, unos dicen 35 acá. No. 33, 28. Ya le dieron. 32. Los cumplí. Apenas, sí. El viernes pasado. Muchas gracias. Ya después habrá que traer un pastel, ¿verdad? Eso yo lo pongo. Pero bueno, sí, nos vuelvo a ver en alguna clase, ¿verdad? No, pues mucho gusto el poderlos acompañar hoy. Supongo que el Padre Vic les había avisado, y si no, pues fue sorpresa, ¿verdad? Pero, sí, originalmente llegaba hasta el viernes, pero después adelanté un poquito mi llegada. Sí, porque... ¿De dónde es usted, padre? Yo soy aquí de la Ciudad de México. Mis papás viven al norte de la Ciudad de México, allá por el Cerro de las Antenas, en Cuautepec, Barrio Alto, si alguien conoce. Y si no, no vayan porque la subida está muy... allá uno va así en el coche. Sí, no, allá es subidas y subidas, Subida literalmente en el Cerro de las Antenas. Yo nací ahí, tengo 3 hermanos, una hermana mayor que yo, casada con una niña, y un hermano menor que yo soy el jamón del sándwich, él está estudiando todavía, está terminando su carrera de contabilidad. Somos 3, mis papás viven, ya después seguramente los conocerán, y pues ya tengo de ordenado 4 años. Literalmente cuando salí del seminario me regresaron a ser formador, y ya después de 4 años pues ya salgo al fin a una comunidad parroquial, porque es como lo que uno sueña siempre en el seminario, ¿no? Como estar en una parroquia y eso, pero pues ni modo, me tocó ahí cuidar a los niños. Entonces, porque me tocaron los más pequeños, que eran los de prepa. Y bueno, pues ahorita ya fue mi éxodo, ¿verdad? Hoy llegué con mis cebollas, ¿verdad? Pero bueno, pues Dios nos concede también ahí. Y pues a ver qué quiere. ¿Y cómo fue su llamado a ser sacerdote? Pues se los cuento después. ¿Les parece? Sí, para no agotar toda la emoción. Eso. Sí, después se los cuento. ¿Va? ¿No hay preguntas del tema? Hablen ahora o callen para siempre acá. Padre, por ejemplo, ¿verdad que la tierra prometida, o sea, puede ser precisamente aquí y el ahora? Sí, o sea, por supuesto que no hablamos ya de la tierra prometida en un lugar físico. Por supuesto, en la Eucaristía hablamos del cielo en la tierra, ¿no?
Cristo está guiando a su iglesia, nos va santificando si nosotros le permitimos, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de la tierra prometida en un lugar concreto, pues hablaríamos de la vida eterna, ¿no? Y de la salvación eterna, por supuesto, ¿no? Actualmente aquí en esta vida, pues obviamente nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino de la vida eterna, ¿no? Entonces, un espacio físico, sí, por supuesto, veneramos los sagrados lugares, ¿no? Como lugares importantes para nuestra fe. Ustedes vayan a Tierra Santa, ¿no? Y visitarán el Oreb, visitarán Jerusalén, por supuesto los lugares donde Jesús oró, pero Jesús sí da como esta cuestión de la reinterpretación de la ley, ¿no? Para que ya no se mire solo a Jerusalén, por supuesto, como el lugar del encuentro con Dios, sino en todo lugar. Así lo dice él, ¿no? Sí. Días vendrán en que ya no solo se adorará a Dios en este templo, sino se adorará en todo lugar, en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces Cristo sí hace sí traslada, ¿no? La cuestión ritual de la tierra prometida a una cuestión ya más sagrada y más espiritual, ¿no? La vida eterna. Hablen ahora o callen para siempre. No, pues yo presentarme, hermano, Estrella Cardoso. Les tenemos cafecito que ustedes han traído, galletitas que han traído. Así que para festejar al Padre, pasemos a tomar unos 10 minutitos de cafecito, por favor. Otra vez están todos dispuestos en la cocina. Así que muchas gracias, Padre. No se vaya sin su cafecito, té y demás. Un tecito, porque café si lo tomo en la noche no duermo. También hay la tarea. Las sesiones les dejan tarea. Yo no sabía, nadie me dijo nada. No hay tarea, no hay. Ya si dicen, ¿qué les dejaste de tarea? Yo no sabía. No hagan tarea, no hagan tarea. Por esta ocasión. Lo que sí, pues échenle una repasada. Yo creo que el siguiente tema, ¿no? Será muy bueno. Como una repasadita nada más, ¿no? Ajá. Bueno, si quisieran leer todos los libros en 8 días va a ser una gran confusión. O sea, más bien vayan poco a poco.